Empecemos por tener claro cuáles son los derechos fundamentales y cómo se relacionan con la prueba. Para lo cual tenemos primero que hablar acerca de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son una conquista de la humanidad. Es el fruto de la lucha a través de la historia para que los estados y los gobernantes reconozcan la vida y la dignidad de todos los seres humanos y todo lo que eso implica. Quizás los orígenes más claros de los derechos humanos los podemos ver a partir del año de 1215 en Inglaterra, cuando los nobles se sublevaron contra el rey Juan sin tierra y lo obligaron a comprometerse a respetar las inmunidades de la nobleza y a que fueran juzgados por sus iguales, es decir, por otros nobles. También la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, que aunque dice que todos los hombres son iguales, no se aplicaba de esa manera para las mujeres y mucho menos incluía a las personas de raza negra, que en ese entonces todavía eran esclavos. Por eso, quizás, el documento más trascendental de esa época fue la Declaración del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1989, fruto de la Revolución Francesa, en el cual se proclamó la igualdad, la libertad y la fraternidad de los hombres. Y por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948. Este documento refleja hasta hoy las más altas aspiraciones de la humanidad. Teniendo claro los derechos humanos, veamos qué son los derechos fundamentales. Son los derechos humanos reconocidos, no otorgados por el Estado, plasmados en la Constitución de la República. Desde el artículo 1 de la Constitución, vemos el reconocimiento que hace el Estado de que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del mismo, y su compromiso de asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. En su artículo segundo, el Estado no solo reconoce los derechos individuales, sino también garantiza la protección de los mismos. Estos derechos son la vida desde el momento de su concepción, la libertad en todas sus manifestaciones, la igualdad, la propiedad y posesión, la seguridad, entre otros. Entonces, ¿cuál es la relación de los derechos fundamentales y el derecho penal?
Recuerdan que hablamos del compromiso que tenía el Estado de proteger a sus habitantes, pues el derecho penal es uno de los mecanismos para ese fin. Para la legislación penal, los derechos fundamentales son bienes jurídicos tutelados: la vida, la integridad física y moral, la libertad, la propiedad, etc. Es a través del derecho penal que se materializa esa protección estatal, no solo con la imposición de sanciones contra los que transgreden esos derechos, sino como un medio preventivo, puesto que las personas se abstienen de cometer dichas conductas al saber las consecuencias jurídicas de las mismas. La prueba es el pilar fundamental del proceso penal y la que define el rumbo del mismo. La palabra prueba deviene del latín probo, que es lo bueno, lo honesto, de probatium, que es aprobar, hacer fe. Es a través de la prueba que los litigantes procuraremos el convencimiento del juez, ya sea positivo o negativo, sobre nuestras pretensiones, o al menos generar un estado de duda en el mismo. Es por ello tan importante que el proceso penal respete los límites constitucionales, que sea garante de la legalidad y la licitud, que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de las personas en el transcurso de la investigación del delito y del proceso penal, y siendo la prueba el pilar del proceso penal, debe estar exenta de vicios. Ya lo determina claramente el artículo 175 del Código Procesal Penal. Los medios de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio y origen lícito. El mismo artículo nos hace la salvedad de que cuando haya sido obtenido de buena fe o por un hallazgo inevitable, podrán ser valorados conforme a la sana crítica del juez o el tribunal respectivo, entendiéndose la buena fe como el actuar sin malicia ni conocimiento del vicio, y como hallazgo inevitable el descubrimiento de objetos que su mera existencia es ilícita, como son las armas, el dinero ilegal, las drogas, la pornografía infantil, etc. También se regula en el mismo, de forma expresa y determinante, la prohibición de someter a cualquier persona a tortura, malos tratos, amenaza, coacción, engaños o cualquier otro medio que afecte o menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Los elementos de prueba o indicios que se obtengan a través de estos medios prohibidos no solo no tendrán valor, sino que conllevan a la responsabilidad de quienes lo ejecutaren. Aunque cuando se trata de operaciones encubiertas, sí se permiten los medios engañosos en aras de la investigación penal. ¿Qué sucede si se violentan los derechos fundamentales?
¿Cuáles son las consecuencias para el proceso? La respuesta nos la da el artículo 346 del Código Procesal Penal en su numeral séptimo, la nulidad. Como muy bien lo define el diccionario panhispánico del español jurídico, la nulidad implica la ineficacia del acto jurídico. Es una sanción que trae graves consecuencias a la investigación o al proceso penal. La casación de referencia 517 CAS 2007 establece puntualmente: la prueba prohibida es la que se obtiene vulnerando normas constitucionales que tutelan derechos fundamentales. En ese sentido, prueba prohibida la constituye aquella que se obtiene a. Con vulneración de garantías constitucionales, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio; b. Lesionando derechos constitucionales, verbigracia el derecho de defensa; y c. A través de medios que la Constitución prohíbe, como la tortura. Define que la prueba ilícita es aquella que se obtiene por medio de la infracción de la ley, ya sea por su obtención o incorporación, y determina que tanto la prueba prohibida como la ilícita tienen el efecto de ser excluida en su valoración. Gracias.